En este episodio de Viajar en Tren recorreremos la región italiana de Trentino. El viaje comienza atravesando un sinfín de tierras de cultivo y termina en los enormes picos del Parque Nacional del Stelvio, en los Dolomitas. Viajar en tren. Italia, Trento, Cles, Mezzana. Antes de comenzar nuestro trayecto ferroviario, visitaremos la ciudad italiana de Trento, capital de Trentino, una región con un estatuto de autonomía especial. Trento es una ciudad llena de vida y rebosante de cultura, que habitan más de 100.000 personas. Su casco antiguo es pequeño y está repleto de iglesias y monumentos históricos. La ciudad debe su fama al Concilio de Trento, que tuvo lugar en esta iglesia hace unos 500 años. El de Trento fue uno de los concilios eclesiásticos más importantes de la historia del cristianismo. En él se reunieron una gran cantidad de obispos católicos romanos con el Papa. Su objetivo era poner de manifiesto con rotundidad su oposición a la doctrina protestante, que cada vez tenía más adeptos. Los religiosos al parecer no tenían prisa. El concilio duró 18 años y se reunió en solo 25 ocasiones. En él, la Iglesia Católica decretó más de un centenar de nuevas herejías para hacer frente a quienes se dedicaban a instruir en doctrinas reprobables a sus ojos. Las decisiones tomadas siguen hoy en vigor en la Iglesia Católica. Este monumento de Dante que se sitúa frente a la estación se erigió a finales del siglo XIX como símbolo de la cultura italiana de Trentino, a pesar de que en esos momentos la región todavía pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ha llegado la hora de encaminarse a la estación. La estación de Trento se inauguró en 1859 y se convirtió en una de las paradas más importantes de la famosa ruta ferroviaria entre la ciudad austríaca de Innsbruck y la ciudad italiana de Verona. Hoy no vamos a llegar tan lejos. Nos dirigimos a las montañas a bordo del tren de Trentino Trasporti. Salimos de Trento, la capital de la provincia, para atravesar dos valles en nuestro viaje a Mezzana, pasando por Cles. Comenzaremos recorriendo el valle de Adige en dirección a Austria y luego giraremos a la izquierda. Atravesaremos en primer lugar el valle de Non para seguir por el valle del Sol, Val di Sole, y llegar finalmente a nuestro destino. El tren de Trentino Trasporti tiene paradas en casi todas las ciudades por las que pasa. Una vez que abandona Trento, el tren llega hasta Mezzolombardo a través de una región repleta de viñas y manzanos. La región de Trentino se encontró durante siglos en primera línea de fuego entre Italia y los Alpes, entre Europa del Norte y Europa del Sur, y entre reinos e imperios rivales. Es precisamente por ese motivo por el que la región está colmada de castillos y fortalezas como el Castillo de Avio. En la época estival, la empresa ferroviaria Trentino Trasporti pone en funcionamiento el tren de los castillos, il Trenino dei Castelli, aunque hoy a lo largo de nuestra ruta también podremos ver algunos de estos monumentos históricos.
El siguiente castillo que vemos en nuestro recorrido es el castillo de Thun. Aunque en su exterior no parezca gran cosa, este castillo del siglo XIII es uno de los monumentos históricos más relevantes de Trentino y todavía es fiel reflejo de la vida aristocrática de la época en la región. Fue la cuna de la familia Thun y su residencia durante más de 700 años. Esta habitación que ocupaba el príncipe obispo durante sus estancias es la más llamativa, en parte gracias a su grandioso umbral. La vía ferroviaria entre Trento y Mezzana por la que hacemos nuestro viaje es una vía de gálibo estrecho que levantaron los austríacos en 1909. En 1918, la región pasó a manos de Italia y fue el sistema ferroviario italiano el que comenzó a gestionarla. La ruta tiene 60 kilómetros hasta Marileva y los últimos 10 kilómetros que nos separan de nuestro destino, Mezzana, se construyeron en 2003. Haremos una breve parada en Taio y cruzaremos el río Noce, donde podremos contemplar los edificios más destacados del trayecto, aunque primero tendremos que atravesar los campos de manzanos y los túneles. Estamos a punto de cruzar el desfiladero del río Noce, y tras el puente ya se vislumbra la presa de Santa Giustina que se encuentra junto al pantano. El puente de arcos por el que discurren las vías está construido con hormigón reforzado y es una de las estructuras más espectaculares del trayecto. Su construcción data de la década de 1950 y con una altura de más de 140 metros fue durante un tiempo el puente ferroviario más alto del mundo. El siguiente castillo que se observa desde el tren es el castillo de Baler, cuyo emplazamiento a los pies de los Dolomitas y rodeado de campos de manzanos es espectacular. El castillo de Baler lleva generaciones en manos de los condes de Espaur. Su único habitante es el actual conde, Ulrico Espaur, que ha decidido poner a la venta la impresionante propiedad con sus 80 habitaciones y sus suntuosas decoraciones. Sin duda, debe ser un sueño vivir en este lugar tan histórico, rodeado de cuadros y valiosas obras de arte de siglos de antigüedad. De momento no parece haber ningún comprador realmente interesado. Desde el balcón del castillo de Baler se puede observar al tren en su recorrido.
Nos aproximamos al castillo de Cles, que se sitúa en una lejana colina cerca del lago artificial de Santa Justina, y está flanqueado también por tierras de cultivo. A pesar de que sufrió varios asaltos en el siglo XVI durante las revueltas de los campesinos y de que se declaró en él un peligroso incendio, el castillo ha permanecido intacto y sigue siendo propiedad de los barones de Cles. En uno de los valles laterales, en la cima de una roca de 70 metros de alto, se erige el monasterio de San Romedio, que está formado por varias capillas de reducido tamaño construidas una encima de otra. El nombre de este centro de peregrinación tiene su origen en el eremita Romedio, que según la leyenda llegó a Trento montado en un oso al que había conseguido domar de forma milagrosa. Continuamos nuestro recorrido atravesando el Valle de Non. Trentino es una de las regiones más importantes de Europa en lo que a la fruticultura se refiere, gracias en parte a la gran cantidad de horas de sol que recibe. En esta zona de Italia, el cultivo principal son las manzanas, cuyas variedades como la Golden Delicious o la Royal Gala crecen en estos territorios y se cultivan a menudo de forma ecológica. Llevamos ya un tiempo siguiendo el cauce del río Noche. Los primeros planos de esta línea ferroviaria de 1 metro de anchura datan de 1891, pero hasta 1907 no empezaron los trabajos. La construcción de la línea duró 2 años, pero tras quedar destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que reconstruirse y las obras no finalizaron hasta 1961.
Nuestra próxima parada es Caldés. Según cuenta la leyenda, el padre de la condesa, Mariana, la encerró en el castillo de Caldés para evitar que se casara con el amor de su vida, y la condesa terminó muriendo de pena. La estación se encuentra justo al lado del castillo. El caudaloso río Noche nace en las montañas, a una altura de casi 2.700 metros. Y gracias a sus intensas corrientes es un lugar muy conocido para hacer rafting. El Valle di Sole es un lugar muy atractivo en el que vivir, sino que se lo digan a los celtas y a los romanos que se instalaron aquí milenios antes de Cristo. A lo largo de nuestro recorrido hay varias estaciones desde las que se pueden hacer rutas para subir a la montaña. En medio del Valle del Sol se encuentra el lago dei Caprioli, un lago artificial de montaña. Es el punto de partida de las rutas de senderismo que ascienden por las cercanas cumbres de la montaña Presanela.
En los márgenes del río Noche se sitúa el pequeño pueblo de Pellizzano, un típico pueblo italiano que se encuentra en medio del Val di Sole, el Valle del Sol. Su iglesia es la construcción más singular del valle y cuenta la leyenda que su fundador fue Carlomagno. La localidad de Pellizzano es muy conocida por sus rutas ciclistas en la época estival y por sus innumerables rutas de esquí de fondo en invierno. El castillo de Osana será el último que podemos admirar en nuestra línea ferroviaria de los castillos. Emplazado en una elevada roca de difícil acceso, el castillo se encuentra en un lugar estratégico del Valle del Sol y nos regala unas vistas admirables del valle al completo. Debido a su privilegiada ubicación, era un lugar muy codiciado por las élites locales y cambiaba de propietarios con frecuencia. Hemos llegado a nuestro destino. Tenemos que bajar del tren aquí, en Mezzana, el lugar perfecto para comenzar una ruta a pie por los Dolomitas, aunque también podemos recurrir al funicular. Nos encontramos ya en el Parque Nacional del Stelvio, uno de los más grandes de Europa, cuyo origen data del año 1935. Los aficionados al senderismo lo consideran un absoluto tesoro por su naturaleza virgen y la gran cantidad de senderos señalizados que alberga. Aquí el visitante se encuentra rodeado de enormes picos de montaña de más de 3.500 metros de altura, un final majestuoso a nuestro recorrido en tren por Trentino.